El sol del desierto caía sobre el campamento de Israel. Las tiendas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el humo de los sacrificios subía lentamente al cielo, señal de que el pueblo de Dios seguía aprendiendo a vivir bajo su presencia. Entre ellos había hombres y mujeres que cargaban con una sombra silenciosa, una palabra que nadie quería escuchar: lepra. No era solo una enfermedad del cuerpo, era también una herida del alma, una separación del hogar, del templo y de la comunidad. El leproso debía vivir fuera del campamento, aislado, gritando «impuro, impuro», para que nadie se acercara. Pero un día Dios habló con Moisés, y en sus palabras el Creador reveló algo más grande que una norma de limpieza, una enseñanza sobre la restauración, la pureza y la esperanza. El Señor dijo a Moisés: «Esta será la ley para el leproso cuando sea limpiado, será llevado al sacerdote». Así comenzó una ceremonia única entre todas las leyes de Israel, la purificación del leproso. Cuando un hombre era sanado, no podía simplemente volver al campamento. Primero debía pasar por un proceso sagrado, una especie de puente entre su pasado de impureza y su nueva vida. El sacerdote salía fuera del campamento hasta donde estaba el hombre que había sido curado. Allí, bajo el cielo abierto, se realizaba el primer paso. Tomaban 2 aves vivas, madera de cedro, un hilo de color rojo escarlata y una rama de hisopo. Una de las aves era sacrificada sobre un recipiente con agua corriente. La otra, aún viva, era mojada junto con el cedro, el hisopo y el hilo escarlata en la sangre del ave muerta. Luego, el sacerdote rociaba 7 veces al que iba a ser purificado. 7 veces, el número de la perfección, de la plenitud. Y después, soltaba el ave viva en el campo abierto. Era como si el pecado, la enfermedad y la vergüenza se alejaran volando, llevadas por el viento del desierto. El hombre quedaba libre, pero aún no podía volver del todo. Debía lavar sus ropas, afeitarse completamente y bañarse en agua. Solo entonces podía regresar al campamento, aunque todavía no podía entrar en su tienda. Pasarían 7 días más. Al 7º día debía afeitarse de nuevo, lavar sus ropas y bañarse otra vez. Entonces, por fin, estaría limpio. El 8º día era especial. El hombre debía traer al templo ofrendas: 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año, harina fina mezclada con aceite y un poco de aceite adicional. Si era pobre, podía traer solo 2 tórtolas o 2 palominos. Dios no pedía más de lo que cada uno podía ofrecer. Lo importante era el corazón dispuesto a agradecer. El sacerdote tomaba uno de los corderos como ofrenda por la culpa. Lo sacrificaba y con parte de su sangre tocaba la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho del hombre que estaba siendo purificado. Después hacía lo mismo con el aceite. Lo derramaba sobre la palma de su mano izquierda y con su dedo rociaba 7 veces ante el Señor. Luego untaba con el aceite el mismo oído, el mismo pulgar y el mismo dedo del pie del purificado. Cada parte tenía un sentido: el oído para escuchar la voz de Dios, la mano para servir y el pie para caminar en obediencia. Era un símbolo de que aquel que había estado apartado ahora estaba listo para volver a vivir bajo la voluntad divina. Después, el sacerdote ofrecía el sacrificio por el pecado, luego el holocausto y finalmente el sacrificio de gratitud. Todo era una expresión de reconciliación. El que había sido impuro ahora era bienvenido otra vez. Pero la ley no terminaba allí. Dios también dio instrucciones sobre la lepra en las casas. Si un hombre veía manchas verdosas o rojizas en las paredes de su casa, debía avisar al sacerdote. Este ordenaba vaciar la vivienda y luego examinaba las manchas. Si parecían una infección profunda, cerraba la casa durante 7 días.
Pasado el tiempo, el sacerdote regresaba. Si las manchas se habían extendido, se quitaban las piedras afectadas, se raspaban las paredes y se reemplazaban con otras nuevas. Pero si aún así el mal seguía, la casa debía ser derribada por completo y sus restos llevados fuera del campamento. Si, en cambio, las manchas no se habían extendido, entonces el sacerdote realizaba un rito muy similar al de la purificación del hombre. 2 aves, madera de cedro, hisopo, hilo escarlata y el rociamiento con sangre y agua. La casa entonces quedaba limpia, y su dueño podía volver a vivir en ella sabiendo que la bendición de Dios la cubría. Esta ley puede parecer extraña a nuestros oídos modernos, pero en el corazón de estas normas hay un mensaje profundo. Dios se preocupa no solo por la salud del cuerpo, sino también por la pureza del alma y del hogar. Cada detalle, desde el ave que volaba libre hasta el aceite sobre el pulgar, hablaba de una restauración completa. El leproso no era solo un enfermo, era un símbolo de todos los que alguna vez fueron rechazados, apartados o considerados indignos. Y el proceso de su purificación representaba el camino de regreso a la comunión con Dios. Era una historia de esperanza, de segundas oportunidades. La lepra era una sombra del pecado que separa al ser humano de su Creador. Pero así como el sacerdote intercedía por el leproso, también hay un sacerdote mayor, uno perfecto, que intercede por nosotros: Jesucristo. Él no teme tocar al impuro, sino que con su toque lo hace limpio. Donde antes había condena, ahora hay gracia. Donde había aislamiento, ahora hay reconciliación. En aquel tiempo, la purificación se hacía con sangre y agua. En el Calvario también brotaron sangre y agua del costado de Jesús. Todo apuntaba a Él, el único capaz de limpiar completamente al ser humano por dentro y por fuera. El mensaje sigue siendo claro hoy. Dios puede purificar lo que parece perdido. Puede restaurar la vida del que fue rechazado y sanar lo que estaba arruinado. Así como el ave viva era liberada hacia el cielo, la libertad espiritual también está al alcance de quienes confían en el poder del perdón. La ley sobre la purificación de los leprosos y sus casas no solo fue una instrucción sanitaria o ritual. Fue una promesa de esperanza, una forma de decirle al pueblo: no importa cuán lejos estés, siempre hay un camino de regreso. Porque el Dios que ordenó limpiar las paredes manchadas también quiere limpiar el corazón humano, y el mismo que enseñó a restaurar una casa infectada, quiere habitar en cada vida como un hogar nuevo, libre de toda impureza. Esa fue la lección eterna de una antigua ley del desierto, que la pureza no es solo cuestión de cuerpo o de paredes, sino de alma, que Dios, en su misericordia, siempre prepara un camino para volver a empezar, y que donde hubo lepra, destrucción o vergüenza, Él puede escribir una nueva historia de gracia, limpieza y amor. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.